En este momento estamos enlazados con el doctor en Derecho Samuel González Ruiz. Él es experto en temas de seguridad, a quien saludo con mucho agradecimiento por estar con nosotros en este espacio. Doctor, ¿cómo está, Samuel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Gusto poder opinar ante tu auditorio. Muchas gracias aquí en Grupo Fórmula también. Samuel, hemos hablado de una serie de irregularidades que se han presentado en este asunto del Mayo Zambada, del avión, del piloto, del embajador Ken Salazar, el mentiroso, no mentiroso, en fin. Pero detrás de todo esto, tú conoces muy bien las entrañas de la parte judicial de cómo marcha el país por tu profesión y por tu experiencia. Dinos, la Fiscalía General de la República puede denunciar la probable injerencia o intervención del FBI en la extracción, por no llamarle secuestro, del Mayo Zambada. Mira, Pepe, primero yo creo que es importante distinguir los elementos, ¿verdad? La actuación del gobierno americano y la actuación del embajador Ken Salazar están protegidas por la inmunidad diplomática y de las personas y la inmunidad sobre la persecución penal. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona que tiene elementos diplomáticos de protección puede ser acusada penalmente y en cierto sentido no puede ser investigada. Es decir, todos los funcionarios del gobierno americano que tienen esta categoría diplomática no lo pueden ser. Las respuestas que permite el ámbito diplomático son varias, ¿verdad? Desde una nota de protesta hasta una nota de extrañamiento, y luego pueden subir hasta el nivel de una llamada de los embajadores al país o incluso en la ruptura de relaciones diplomáticas. Eso es la vía diplomática cuando algo pues está en contra, digamos, de lo que un país puede aceptar o no en relación a una operación como estas. Pero esa es la vía diplomática. En cuanto a la vía, digamos, de investigación penal, si México estima que algún norteamericano violó la ley mexicana, lo puede investigar. Desde luego que lo puede investigar siendo una persona privada, ¿verdad? Sin protección e inmunidades diplomáticas. Entonces, no se puede investigar en términos generales a una agencia, me parece a mí, sino el comportamiento de individuos específicos. Ahora tienes un problema práctico, ¿verdad? Porque ¿quién te va a...? Tú podrás pedir los elementos en materia de cooperación internacional que quieras, pero si el gobierno norteamericano no está obligado a informar de manera directa, ni desde luego hacer una declaración o aportar pruebas contra ninguno de sus agentes, porque los agentes norteamericanos están protegidos por su propia legislación, y por eso es muy importante, como yo te decía el día de ayer, no caer en provocaciones, ¿verdad? Es, Hasta este momento, pues lo que tenemos nosotros bien acreditado es lo que vimos, lo que está acreditado en lo que estamos viendo respecto del momento en que se bajan del avión, cuando se detiene al señor Joaquín Guzmán López y al señor Mayo Zambada por parte de los agentes que estaban en ese aeropuerto, que como yo te comentaba, es el primer aeropuerto de entrada a los Estados Unidos, donde cualquier avión que va a entrar a los Estados Unidos tiene obligación de bajar a unos 5 o 7 kilómetros de la frontera con México para pasar migración y aduanas. Ese es el lugar indicado por el gobierno americano para hacerlo. Ahora, es evidente que el caso de Ovidio
que estaba negociando en los Estados Unidos, en la Corte de Washington, y que tiene repercusiones en la Corte de Nueva York, es evidente que ahí hubo una negociación entre Ovidio, su hermano, para la entrega del hermano y para la entrega del Mayo. ¿Cómo te explicas, Samuel? Evidente. ¿Cómo te explicas, perdón por interrumpirte, pero cómo te explicas que este avión, porque hay quien dice que es un avión del FBI, entiendo que era un avión de los Chapitos que fue confiscado finalmente por el FBI y donado a un museo del aire allí en ese pueblito de Santana, en Nuevo México? ¿Cómo te explicas que este avión no haya sido detectado por las autoridades mexicanas? Porque llevaba tiempo volando. Ese avión llevaba más de 10 años, según las informaciones que se saben y son públicas en México, y volaba para los Chapitos desde hace mucho tiempo. La razón, o sea, ese era, según se dice, el método de transportación que los Chapitos utilizaban entre Sinaloa, Durango, La Sierra y otros lugares en donde se transportaban. Por eso no tenía un compartimiento de carga. Era fundamentalmente, según se dice, utilizado para la transportación de sus grupos en las áreas relativas a Sinaloa. Por eso todas las marcas que tenía el avión estaban hechas de manera fraudulenta. Y la pregunta que yo te decía desde ayer, Pepe, es cómo es posible que las autoridades mexicanas por 10 años no lo hayan detectado o más, porque ese avión volaba entre aeropuertos de México, aeropistas, todo el mundo veía que tenía los elementos falsificados, nadie revisó el mantenimiento, nadie le dio, vigiló las licencias de los pilotos que volaban ese avión, cuando tú sabes que el despegue de todo avión requiere un plan de vuelo, y ese plan de vuelo tiene que ser autorizado por la comandancia del aeropuerto y por el CNEAM para que genere la ruta. Es decir, voló más de 10 años debido a la corrupción de la FAC y antes la DGAC. No cabe otra explicación. Por eso es verdaderamente interesante que debe abrirse una línea de investigación de cómo es posible que durante muchísimos años ese avión y otros volaran, pues porque tienen puntos de contactos en la DGAC, la Dirección General de Aviación Civil antes y la FAC ahora, donde consiguen esos permisos de manera fraudulenta y con corrupción. Si no, no se caerían aviones, ¿verdad? Como el avión que se cayó en La Habana matando a 112 personas y otros aviones que se han caído por la corrupción de la FAC. Entonces, no solamente es la investigación que tiene que ver de cómo llegó el avión a los Estados Unidos, sino cómo fue posible que ese avión, que no pertenece al FBI, y está perfectamente claro que no pertenece al FBI, sino que es parte del grupo de los Chapitos, volara en México durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que la FAC les haya permitido planes de vuelo, que los escondiera durante todo este tiempo? Claro. Esa es una parte de las preguntas, porque si tú te fijas, ¿verdad? Y el avión, según está acreditado en la carpeta de investigación, ya ha reconocido la propia Fiscalía, despegó de una pista muy cercana a Culiacán y de ahí tomó por las rutas que ellos conocían, aproximándose al aeropuerto de Ciudad Juárez después de un vuelo de varias horas, ¿verdad? Cuando se aproximó al aeropuerto de Ciudad Juárez, pidió permiso a la torre de control para hacerse a un lado y aterrizar en la pista de Nuevo México. Evidentemente, los funcionarios norteamericanos ya estaban avisados de que el avión iba a aterrizar ahí. Eso es indubitable. Ahora, Pepe, algunos se preguntan cómo se sabe que el señor que iba piloteando el avión es este señor que se llama Alejandro. Pues porque me parece, y eso fue dicho por la Fiscalía, hay peritajes de voz sobre que efectivamente esa persona iba piloteando. Hay peritajes de voz y mediante esos peritajes se le identificó plenamente. Sin embargo, ¿cómo te explicas que el piloto, el Jando,
cuando llega a Estados Unidos, poco tiempo después lo mandan a México de regreso. Aquí comete actos ilegales y es detenido en el año 2025, en febrero, es detenido por la Fiscalía General de la República. Y luego, 6 meses después, en agosto, el 12 de agosto, junto con otros 25 delincuentes, es enviado y devuelto a Estados Unidos. ¿No te parece que hay una no sé, la revelación de una torpeza por parte de la Fiscalía General de la República? Mira, Pepe, lo primero que tenemos que ver es que efectivamente, pues no se trata de una deportación, sino una expulsión. Te digo las diferencias. La expulsión es que no se le autorizó a quedarse en los Estados Unidos a esta persona, o que ya estaba previamente negociado con Ovidio y con Joaquín, el que el piloto iba a ser, digamos, regresado. Evidentemente, las acciones siguientes que hizo el FBI y las otras autoridades que están en ese aeropuerto fue asegurar el avión y empezar los procedimientos que en Estados Unidos se llaman Civil Asset Forfeiture, que son nuestros equivalentes a la extinción de dominio y nuestro equivalente al abandono administrativo que permite la Constitución. Es decir, como el avión hizo actividades ilícitas, el gobierno norteamericano pues se lo puede quedar, y después de que se lo queda puede determinar qué hacer con el avión. Ahora es muy importante, pero muy importante, analizar con detalle la nota de lo que sucedió en la presentación del avión en el museo. Nadie habló de algo distinto del arresto, porque la dificultad que va a tener el gobierno mexicano es demostrar que hubo agentes federales norteamericanos en el territorio mexicano. Eso no está demostrado. No hay, que yo sepa, ningún indicio que no sea pues la nota que publica, como vimos, Luis Chaparro y sus comentarios, que por cierto, pues él es un gran periodista, tiene derecho a hacer lo que está haciendo y bueno, a dar su propia opinión, pero hay varios periodistas que conocen a los elementos que pues han salido en varios medios de comunicación, que no están de acuerdo en que lo que pasó en esa conferencia de prensa es que el FBI haya aceptado la responsabilidad del traslado. Lo único que aceptaron es lo que todos vimos, la detención. Entonces, aquí viene, Pepe, un tema de análisis importante, ¿verdad? El señor embajador Ken Salazar, en ese momento, protegido por la inmunidad, no declaró solo, lo ha dicho en todas sus voces. Atrás de él estuvo el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, es Garland, ¿verdad? Merrick Es el Garland, procurador sí. de Biden. Y él que dijo lo mismo: este avión no es nuestro, el piloto no es nuestro, y por lo tanto nosotros no coordinamos esa operación. Yo te pido, Pepe, tú sabes que en lógica lo que se da como lo más probable es la famosa navaja de Ockham, ¿verdad? Entre distintas posibilidades, la posibilidad más simple es la posibilidad que tiene más posibilidades, valga la redundancia, La de ser la verdadera, verdadera. Sí, claro, ¿verdad? claro. Entonces, la navaja de Ockham, ¿qué te dice? Si yo fuera un agente del FBI, ¿para qué me arriesgo a venir a México cuando yo sé que los chapitos tienen el control del territorio? ¿Para qué me arriesgo a apoyarlos si sé que tienen una flotilla de aviones, entre ellas este avión que está ahí? Si yo estoy hablando con ellos en los Estados Unidos y en los Estados Unidos me dicen yo te lo voy a entregar, viene mi hermano en el avión y yo asumo la responsabilidad. Yo no sé si lo convencieron, yo no sé si lo secuestraron, yo no sé nada de eso. ¿Para qué me voy a meter en esa parte de la operación? A mí, entrégamelo, le debieron de haber dicho, y yo te doy una Correcto.
el premio es el descuento de la pena tuya, de tu hermano, ¿verdad? Y de la protección de tu familia. Si te Dime parece... ¿para qué se van a venir a meter los agentes del FBI a México a controlar una operación que estaba toda en manos de quien la podía controlar? Eran los chapitos. Has hecho una verdadera autopsia de la situación, yéndonos por lo más simple, que suele ser lo verdadero. Vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona este proceso y cómo está reaccionando el gobierno mexicano frente a los hechos. Te pido en 5 segundos que me digas tu opinión de cómo calificas la reacción del gobierno mexicano entre todo esto, porque desde que Luis Chaparro dio a conocer lo que hemos estado comentando todos los medios, se volvió a abrir la herida, una herida que ya aparentemente estaba a medio cerrar, o por lo menos olvidada. Así es, Pepe. Pues mira, yo lo que pido es que sean prudentes y no caigan en provocaciones, ¿verdad? O sea, los agentes del FBI allá en El Paso, que son gente muy profesional seguramente, todos los agentes también tienen su granito de, digamos, quererse llevar la medalla, ¿verdad? Y evidentemente para ellos esta operación es una operación compleja, difícil, que llevó a negociaciones muy fuertes. ¿Tú te acuerdas que incluso el señor abogado de los Guzmán López se peleó públicamente hasta con la presidenta, que la presidenta dijo que lo iba a demandar? Pues él estaba negociando posiblemente esta entrega, ¿verdad? Sí. Estaba negociando posiblemente esta entrega, y es efectivamente a lo que se refería. Ahora, Pepe, para terminar, si ellos se comprometen y les dicen a una persona que va a ir a Estados Unidos, si tú me entregas al Mayo, yo te doy un descuento en tu pena, dime, para los norteamericanos, ¿dónde está la acción ilegal? En ningún lado, ¿verdad? En ningún lado. Ellos no saben si lo convencieron, si le dijeron 20, claro, si lo secuestraron, ¿verdad? En todo caso, te lo vuelvo a decir, ¿verdad? Para la legislación norteamericana es igual. El Mayo llegó ahí y el Mayo será, después de declararse culpable, sentenciado el próximo día 20, nos guste o no nos guste, Pepe. Muchas gracias, Samuel, gracias por ayudarnos a entender el contexto apropiado. Que te vaya muy bien. Eres muy gentil, Pepe. El gentil eres tú. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.